Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo tema de este curso de Flutter. Nos encontramos en el tema de los formularios. Y es que entendemos por formulario cualquier elemento que tengamos dentro de nuestra aplicación que permita al usuario interactuar con él. Es decir, no se trata de pulsar un botón, se trata de dar información a la aplicación. Te pongo un ejemplo desde el más simple. Un texto que pida al usuario su nombre, su contraseña, su dirección de correo para iniciar sesión, o un texto que pida que seleccione entre si la hamburguesa la quiere con queso o con doble de queso, por ejemplo, o un botón de estos que hacen un switch, ¿no? Que permita encender la linterna o apagar la linterna. Hay un montón, o seleccionar la fecha y la hora, ¿no? Hay un montón de maneras de pedir a la información texto, distintos formatos. Estamos muy acostumbrados a rellenar formularios y que te aparezca el calendario en el que tengas que seleccionar la fecha y la hora. Además, este calendario tiene un estilo distinto dependiendo de si es Android o iOS. En este tema vamos a ver todo este tipo de formularios y de métodos para pedirle al usuario información. Vamos a comenzar en concreto en este vídeo con los campos de texto. Quizá este vídeo se divida en dos porque hay muchas cosas que hablar sobre los campos de texto, pero en principio vamos a empezar con Text Input Field, ¿no? Que es un campo que estamos acostumbrados a usar, así con forma de rectángulo, incluso puede tener la esquina redondeada o directamente a lo mejor una línea, no hay distintas maneras de ponerlo, que va a permitir que el usuario escriba cualquier cosa. Y quiero que lo veamos desde ya. Vamos a crear uno y vamos a aprender cómo recuperar la información de ese campo de texto para poder guardarle una variable y, por ejemplo, enviarla a un sistema de verificación, ¿no? de usuario, por ejemplo. O no sé, o escribir si el usuario prefiere que la hamburguesa se la sirva hecha, muy hecha, poco hecha, o que escriba lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo y lo hacemos desde ya. Bien, nos encontramos aquí ante nuestro proyecto text fields, ¿no? Vamos a meter varios, con lo cual en plural. Bien, tenemos un center con una columna y un widget en el que vamos a ir metiendo elementos. Bien, ¿qué elementos vamos a meter? Pues lo primero que vamos a meter va a ser un texto en el que invitemos al usuario a que le demos nuestro nombre. En este texto lo que vamos a incluir va a ser primero el título de lo que el usuario se va a encontrar. No va a ser un formulario. Formulario. Bien, este formulario tendrá, bueno, este texto de formulario tendrá un style. A ver, Luis, céntrate. Style con su text style y dentro de este text style vamos a tener un font size que va a ser de 30 y un font weight que va a ser bold. Font weight.bold. Seguidamente vamos a tener, a ver dónde se cierra, aquí. Vamos a tener un padding en el cual vamos a tener unos márgenes de 10 para que haya espacio. 10, sí, sí lo he dicho. Vamos a poner nuestros constantes. Y ahora vamos a meter un container. Un container que va a alojar nuestro formulario. Container. Ahí lo tendríamos. ¿Qué medidas va a tener este container? Vamos a volver a hacer aquello que hacíamos de coger el tamaño de la pantalla y que el tamaño se vaya modificando en función del tamaño de la pantalla. Este tamaño de la pantalla va a ser de 0,7, es decir, un 70% de la altura de la pantalla para este container. Y en el width vamos a encontrar un context.size.width del 90% de la pantalla. 0,9. ¿Vale? Bien, eso por ahí, coma, coma. Y como children vamos a tener ahora sí una columna que muestre el campo de texto. Y además del campo de texto,
una columna que nos muestre el campo de texto y que nos muestre el texto que invita a introducir tu nombre. Introduce tu nombre. Y ahora sí, vamos a tener aquí text field que requiere varios campos. Bueno, al cual le podemos meter varios campos. Entre ellos, pues le podemos meter, por ejemplo, una decoración que nos permite, a través de input decoration, que nos permite meterle esa forma redondeada o esa línea o como queramos. Podemos meterle una serie de controladores de lo que el usuario está escribiendo, que voy a ver si los veo, pero tenemos un método onChange o un método onSubmit, aquí, onChange y onSubmit, o un edit incomplete, ¿no? Para que cuando el usuario termine de escribir o vaya escribiendo o cambie el texto, ejecutemos ciertas acciones que vamos a usar ahora. Con lo cual el text field lo tendríamos aquí. Lo primero que le vamos a añadir es una decoración. Hemos dicho que input decoration, al cual le vamos a meter, por ejemplo, a ver, ¿qué nos permite meter este input decoration? Icono, textos, label text, helper text, style del helper text, un montón de cosas, ¿no? Y yo estoy buscando en concreto uno que te dé un hint, una ayuda, hint text, ¿vale? Que va a ser introduce tu nombre. ¿Vale? Bien, pues tenemos ahí nuestro texto con nuestro hint text. Además del decoration, le vamos a añadir un onChanged, una función que haga algo cuando el texto cambia. Bien, para este onChange voy a utilizar una variable en la que voy a ir almacenando este texto, ¿vale? Esta variable la voy a definir aquí en la clase, string, texto al cambiar, ¿vale? La voy a definir así. Ningún texto introducido para darle un valor de primera. Y luego voy a tener otra variable para cuando implemente el método onSubmit, que va a ser texto enviado. Ningún texto enviado, ¿vale? Bien, ¿qué voy a hacer en este onChange? Pues lo primero es que voy a recoger el valor que haya escrito el usuario. Es decir, el valor que tenga yo ya en el campo. Y aquí lo veis que la función requiere como parámetro de entrada un string. Esta no es es void, pues no devuelve nada, pero sí que tiene que recibir un parámetro que tenemos que indicar y por eso estaba dando error. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues voy a hacer setState en el cual voy a actualizar el valor de esta variable. Texto al cambiar, que va a ser igual a valor. ¿Bien? Pues ya estoy recogiendo cada vez que meto un carácter nuevo, el nuevo texto que está introduciendo el usuario. Si voy a escribir mi nombre Luis, cuando escriba la L, al escribir la L, esto ya se está ejecutando, porque ha cambiado algo. ¿Ha cambiado? Ha cambiado. Con lo cual, se cambia el estado para que cambie esta variable. Si yo ahora estuviera mostrando esta variable en algún sitio que la voy a mostrar, cambiaría el valor. ¿Qué más le quiero meter? Le quiero meter otro parámetro que va a ser onSubmitted. Y una vez más, es una función que si pongo aquí el teclado, requiere un string. O sea, recibe un string como parámetro. Así que recogemos el valor y texto envía y llamamos a setState, state, no, así no, así y así, y al poner el punto y coma, texto enviado igual a valor. Bien, vamos a ejecutar esto
y vamos a ver qué tenemos. Si lo repasamos un poco, al final lo que nos va a quedar será un container debajo de nuestro título y tal, que incluya un text field con una decoración. La decoración lo único que va a hacer es que tenga una especie de texto por encima que invite a introducir tu nombre. Y luego hemos implementado dos métodos que se activan, uno cuando cambia el texto y otro cuando el texto se envía, ¿vale? Además, aquí tenemos este método. ¿Qué significa esto de se envía, no? Pues significa que shift the focus to the next previous. Cuando cambiamos de texto, ¿no? Cuando hemos terminado, cuando pasamos al siguiente texto y además, no. Eso fuera el vídeo. Bien, aquí tenemos nuestra aplicación con nuestro formulario, ¿vale? Y quiero que veáis una cosa que nos va a pasar. Imaginaos que la pantalla es más pequeñita, ¿no? Al introducir mi texto, claro, esto es que no pasa en el emulador. Esto no pasa aquí en el de este porque no deja de ser web y yo puedo introducir el texto. Pero vamos a tener un problema y es que cuando esto lo tengamos en una pantalla y si el formulario ocupa mucho espacio, va a subir el teclado que nos aparece en los teléfonos móviles. Y se nos va a comer parte de la pantalla que estamos viendo. Para evitar esto, quiero que cambiemos en el body, en vez de... ¿Dónde está el body? Aquí. En vez de introducir directamente un center, que introduzcamos algún elemento que permita que sea scrollable. Es decir, que permita que no tenga un tamaño fijo, sino que tenga cierta propiedad de scrollabilidad. Para que si se sale de la pantalla, pues bueno, podamos manejarlo. Esto lo hacemos envolviendo este center en un elemento llamado single child scroll view, ¿vale? Con este elemento nos vamos a quitar que si sube demasiado el teclado, se nos quede como un error. Yo esperaba enseñároslo cuando se recargara la aplicación, pero ahora mismo pues no he podido porque aquí no aparece el teclado y ya os dije que no utilizo el emulador por ahora porque si no se me carga esto demasiado de memoria, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos nuestro formulario con el texto que podemos enviar. ¿Qué más podemos hacer? Mostrar el texto que el usuario está escribiendo. Para ello vamos a añadir al final de nuestra columna, de nuestro container, perdón, en el que estamos almacenando el formulario o poniendo el formulario, vamos a añadir un padding que meta, bueno, que deje algo de espacio entre nuestros elementos y seguidamente vamos a poner otro container. Un container que vamos a pintar, el cual va a tener un width media, me había quedado pillado, of context.size.width del 80%, ¿vale? 8 no por 0,8. Y además vamos a ponerle un style, ¿vale? Y además vamos a ponerle un color, colors.blue y unos child que van a ser todos los textos que estamos escribiendo, ¿vale? Para ello vamos a utilizar el elemento columna porque van a ser varios. Children. Y vamos a meter un padding, coma, un text que va a ser 1 punto texto que se está introduciendo en directo, ¿vale? Vamos a ponerle aquí una coma, vamos a meterle otro padding, este padding me lo ahorro, perdón, un texto simplemente, en el cual vamos a mostrar, imagino que imagina lo que vamos a mostrar, el dólar
texto al cambiar, ¿vale? Bien, y ahora vamos a repetir esta operación para el texto que se ha enviado. Que se ha enviado en el text field, que será texto enviado. Nos queda una cosita que sería añadirle una especie de estilo a estos textos para que sean iguales y no he querido hacerlo porque vemos que se repiten. Lo vamos a hacer por separado, lo vamos a hacer definiendo una variable textStyle y vamos a hacer la definición desde aquí. TextStyle style1 que va a ser igual a textStyle y aquí ahora hacemos la definición que vamos luego a reutilizar. El estilo 1 va a corresponder al texto que se está escribiendo en directo. En este sentido lo vamos a dejar simplemente como un color blanco. Vamos a quitarle aquí el constante. Aquí le quitamos el constante también. Y el segundo elemento va a ser otro textStyle. Como no la estamos declarando finales, el texto 2 va a corresponder a los títulos, con lo cual los vamos a poner en naranja, fuerte. fontweight.bold. Bien, pues ahora podemos aplicar directamente estos estilos a nuestros textos. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Llamamos a style y le ponemos la variable style1 que las tenemos que importar dentro de nuestra clase style1 a esta, no, perdón, este es style2, esto va a ser style1, esto que es un título style2 y esto que es un texto style1. ¿Bien? Vale, vamos a ver cómo quedaría. Aquí tendríamos el texto que va cambiando, pero me lo está poniendo al final del todo. ¿Ves? Él era propiedad de scrollable con un espacio enorme entre los dos contenedores. Vamos a ver qué está pasando. Esto es porque le he puesto una altura muy grande al container y lo que voy a hacer va a ser meter este padding y este container dentro del otro container. Aquí. Ahí. Vamos a ver ahora. Ahí, ahora sí lo tendríamos. Vamos a meterle otro padding abajo y vamos a darle un poquito más de estilo a este container. Le voy a quitar el azul de aquí y le voy a poner una propiedad container, no, decoration, que va a ser box decoration con los siguientes parámetros. Para empezar, el color, colors.blue, le vamos a meter una box shadow que va a tener box shadow colors punto black, ¿vale? Un color de sombra negro con un blur radius de 25, un spread radius, es decir, cuánto se va a extender, de 5 y un offset de 0 y de 15. Vamos a ver cómo se queda. Ahí lo tendríamos. No me está cogiendo este padding porque lo tengo que meter dentro de la columna. Vamos a ver. Ahí. Ahora sí. Bien. H
va cambiando, el texto que voy cambiando. Hola, soy Luis. Y cuando quite el focus del formulario, más que quitar el focus cuando pulse intro, entonces cambia, se llama la propiedad Hola, soy Luis. En los formularios con los teléfonos móviles es la flechita de OK, ¿vale? Desaparece un botón que sea OK. Y así sería como se quedaría el botón. Hasta que yo no vuelva a pulsar intro, no vuelve a cambiar ese formulario, ¿vale? Así que ahí tenéis un pedazo de método para crear un formulario y además mostrar el texto que se está escribiendo en directo y el texto que se envía, ¿vale? Con lo cual, muchas veces, cuando estamos en una página web, introducimos nuestro nombre y pensamos que no se está quedando, luego lo quitamos. Muchas páginas web tienen la manera de capturar el texto que se escribe en directo y de ir guardándolo, ¿no? Para que al final diga, bueno, me llamo Luis, no. Como estoy en un aeropuerto, voy a meter un nombre que va a ser falso, va a ser Juan Smith, ¿no? Pero al principio he escrito Luis, con lo cual, al final, aunque yo envíe Juan Smith, se va a quedar con el texto que envié o que puede quedarse con el texto que en su momento escribí, ¿no? Esta propiedad la tenemos y la podemos utilizar. Y bien, corto por aquí este vídeo y seguimos en el siguiente hablando de más formularios de texto, por ejemplo, el de Cupertino, y otras propiedades que tienen los formularios de texto. Hasta ahora.